El Banco Central de los Estados Unidos se fundó en 1913. ¿Sabes qué más se fundó en 1913? El Departamento de Impuestos. Si piensas en todo esto y luego lees a Marx, él dice que un impuesto progresivo sobre la renta es necesario para la expansión del comunismo. Y, cuando se canceló el proyecto del oleoducto Keystone XL, la inflación se disparó. Los pobres ya son pobres, pero cuando aumenta la inflación, el precio del combustible y demás, la clase media también se empobrece. Cuando hago la compra, miro a mi alrededor y voy a los minoristas. Ya que todo está en oferta, no puedo evitarlo. Lo siento por los minoristas, ya que en este momento los clientes se están arruinando. Entonces, ¿hay malas intenciones? Yo ya sospechaba sobre que las cosas se iban a poner feas. Lo dije en la mayoría de mis libros. Dije, vamos a estrellarnos a lo grande. En 2018, maldita sea, llegó la crisis y aún así seguimos arrastrándolo hoy. Dalio dice que ahora estamos en una depresión. Por eso digo lo que dije. Por favor, libertad de prensa, que hasta a mí me censuraron. En fin, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Entonces, estamos aquí con Marlos, que hizo un informe sobre este tipo llamado Klaus Schwab, del cual solo había oído rumores. Por eso este programa es un programa decisivo para saber qué está pasando. Estamos hablando de un tema muy importante. Desde 1971, ¿qué ha pasado con la desigualdad de ingresos? La tasa de obesidad, la tasa de encarcelamiento, la tasa de divorcios, el ingreso medio, los niveles de endeudamiento. Todo desde 1971. ¿Por qué desde 1971? Es el año en el que salimos del patrón oro. Así que podéis ver, son 100 los gráficos que muestran lo que sucedió en 1971. Podéis observar que es una locura. Y digo esto porque, cuando se fundó el Foro Económico Mundial, ¿te das cuenta? Todo el mundo empezó a fracasar en 1971. Cuando distorsionas el sistema económico, todo tipo de distorsiones vienen detrás y una de ellas es el WEF. Fue en 1972 cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Estaba volando en Vietnam y fue entonces cuando me pasé al patrón oro. Compré mi primer Krugerrand en Hong Kong por unos $50. Y mucha gente podría haber oído hablar de algo como Davos, donde todos los años los líderes mundiales, o como dice la gente, la élite mundial, que por cierto no quiero usar esa palabra. La palabra élite no los define para nada, ya que ninguno de nosotros los contrataría en nuestro negocio. Pero bueno, a lo que iba. Los líderes mundiales, los legisladores, por así decirlo, los think tanks, se reúnen todos los años en Davos. Entonces, los escuchas hablar en Davos de cuál es su política, asociación público o privada, etc. En resumen, son políticos y empresarios que se reúnen para establecer políticas, y lo hacen todos los años en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Fue fundado por este hombre Klaus Schwab. Creó este grupo de expertos que reúne a estas personas para tratar de encontrar una mejor manera, una forma más equitativa de dirigir al mundo. Pero cuidado, cada vez que veas la palabra equitativo, ya sabes de lo que están hablando, de marxismo. Entonces, realmente, lo que hizo fue simplemente tomar las mismas ideas, ideas que supuestamente no habíamos oído antes, pero que por supuesto que son las mismas ideas que se repiten a nivel mundial, o sea, marxismo puro y duro por todas partes. La idea es que los líderes mundiales, los políticos, se reúnan y se unan en el llamado capitalismo de las partes interesadas. Capitalismo de las partes interesadas. Hablamos anoche en la cena de cómo Rothbard dijo que las empresas deberían centrarse en las ganancias. Dijo, no, las empresas no deberían centrarse en las ganancias. Las empresas deberían centrarse en la comunidad. ESG. Medioambiental, social, de gobernanza, debemos ser equitativos. Básicamente distorsionaron todas estas cosas, pero su idea es hacerlo a través del poder, a través del control, obligando a la gente a obedecer en lugar de educarles y mostrarles los mejores caminos. Han hecho esto a través de la asociación público-privada, básicamente a través del dinero. En resumen, si no te adaptas a sus normas, no habrá dinero para ti, no habrá inversión para ti, ¿entiendes? Y si estas grandes empresas no siguen sus políticas y van en contra de esas cosas, no obtienen los fondos y básicamente se les expulsa del sistema.
Durante los últimos 12 años, estudié la macro. Aprendí el concepto llamado transferencia de riqueza. El dinero no desaparece, se transfiere. Es decir, cuando yo pierdo mi riqueza, se la lleva a alguien más. Esto no me gustó nada. Ese es un muy buen punto. Y está sucediendo hoy. Así que me doy cuenta de que hay ciertos momentos de condiciones en los que ocurren estas transferencias de riqueza, y he pasado los últimos 12 años estudiando estas transferencias de riqueza para descubrir cómo puedo llegar al extremo receptor, en lugar de estar al otro lado. Cito con bastante frecuencia lo que dijo Henry Kissinger, que tal vez fue una advertencia para el mundo, pero creo que fue más un llamado a las armas. Dijo, si controlas la comida, controlas la gente. Si controlas la energía, controlas el continente. Si controlas el dinero, controlas el mundo. Retrocedamos. Mucha gente no sabe quién era Kissinger o si todavía está por aquí. Trabajó como secretario de Estado para Nixon, sí. Abrió las puertas a China, pero también fue fundamental en toda Europa durante este tiempo de la salida de la Segunda Guerra Mundial, redibujando el mundo y estableciendo la paz y cosas así. Así que fue muy influyente y todavía lo es. ¿Cuáles son los factores hoy? Entonces, comida. Nos estamos quedando sin comida. Según la ONU, creo que 868 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Cuando piensas en lo que está sucediendo en Sri Lanka hoy, ¿sabes a lo que me refiero? Hay disturbios y demás porque hay corrupción. Y la corrupción básica es lo que es, y se están muriendo de hambre. Sí, se están muriendo de hambre. Y Ucrania va a matar de hambre a mucha gente. Están muriéndose de hambre y no tienen energía. Sri Lanka tiene el mejor puntaje ESG del mundo, 98 de 100. Publicaron un artículo hace 2 años, dijeron que para 2025 iban a ser una de las naciones más ricas. Nos iban a representar al ESG. Como Tesano en el ámbito ambiental es, su bajo impacto en el medio ambiente, su social score y su gobierno. La diversidad que tienen su junta y todas estas cosas. Quería representar esto. Proclamaron que serían los mejores para 2025. Dijeron, para 2025 seremos una de las naciones más ricas del mundo, según este sistema. Y mira, Sri Lanka desmoronándose en este momento. Se les ha ido por completo. Incumplieron con sus bonos, no tienen dinero, nadie les prestará más dinero, no tienen dinero para importar ni energía. Fin. También es importante entender cómo están las cosas, que donde está centralización máxima, la planificación central, yo siempre digo que la planificación central siempre falla. Y falla debido a que no tienen suficiente información. Saben que no tienen suficiente información. No pueden organizar a millones de personas, ¿verdad? Pero lo están intentando. De esta forma, la planificación central es el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, Fauci, Fauci, la Asociación Meteorológica Mundial, la ONU, el FMI, el BIS, Banco de Pagos Internacionales, pero nadie sabe qué es el BIS y el BIS es el Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central de los Bancos Centrales exactamente. Para mí, el organigrama del mundo es el siguiente. El BIS se encuentra en la parte superior debajo del BIS. Debajo del BIS están algunos de estos think tank, el Foro Económico Mundial, el Club de Roma, que son los legisladores. Estos dejan más abajo la siguiente fila en el organigrama, a los encargados de hacer cumplir las políticas, que son los gobiernos, ya que los gobiernos se encuentran unos niveles por debajo. Entonces, ¿es realmente un golpe de los banqueros que usan este banco? El BIS, situado en la parte superior para impulsar estas ideas a través de los think tanks. Luego tenemos las fuerzas electorales y luego estamos los ciudadanos al fondo de todo esto. ¿Ves? Klaus está llevando esto. Está sentado en la cima del mundo, codiándose con todas estas personas, volando en sus jets privados hacia Davos, diciendo que necesitan reducir nuestra energía, diciéndonos que tenemos que comer insectos. Esto está en su sitio web. Están hablando de por qué deberíamos comer insectos. Son más sostenibles. Nicole Kidman hizo un anuncio, creo que hace 2 semanas, en el que aparece comiendo bichos. Eso es lo que ponen ahora en la tele.
La comida es el primer vector de ataque. Estuve con Fox hace 2 semanas y me preguntaron sobre un artículo que publicó la ONU. Resulta que la ONU tituló el artículo ¿Por qué es bueno tener hambre? ¿Por qué es bueno tener hambre? Porque el hambre es bueno. Estaban diciendo, necesitamos que la gente se muera de hambre porque hay muchos trabajos que se tienen que hacer y que nadie haría a menos que se estuviera muriendo de hambre. ¿Quién ha dicho eso? Un artículo del sitio web de la ONU. ¡Wow! Como dije, Fox me hizo hablar mucho sobre eso. Lo quitaron después de mediodía porque la reacción fue una locura. Pero según la ONU, alrededor de 868 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Casi 1.000 millones. Entonces, ¿el marxismo? Cuando se probó el marxismo en Rusia a principios del siglo XX, alrededor de 25 millones de personas murieron de hambre. En el gran salto adelante de Mao, unas 50 millones de personas murieron de hambre. Horrible, 50 millones de personas. Y también los mataron. Estamos hablando de casi 1.000 millones ahora. Entonces, en un momento en que tenemos casi 1.000 millones de personas que podrían morirse de hambre, ¿no deberíamos estar tratando de obtener la mayor cantidad de comida posible? Lo lógico sería tratar de hacer todo lo posible. Pero en Holanda, por ejemplo, cerraron las granjas. Están tratando de apoderarse de la tierra, apoderarse de las granjas y evitar que crezcan. No solo comida, sino también crianza de ganado y carne. Están teniendo lugar protestas masivas en Holanda. En un momento en que necesitamos más alimentos, en Estados Unidos, a los agricultores se les paga para que no siembren. No se les permite sembrar en algunas de sus tierras. Y fueron a hablarlo con el secretario de Agricultura. Dijeron, oye, vamos a sembrar. ¿Podemos conseguir más comida? Y la respuesta fue, no. Y la respuesta fue, no, no. No está en línea con nuestro acuerdo para el Acuerdo de París. Tema ambiental. El tema ambiental es de lo que el presidente Trump nos había sacado. Y luego, el primer día de Biden en el cargo, lo más importante que tenía que hacer por orden ejecutiva era volver a meternos en el Acuerdo de París. Entonces, no podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos debido al cambio climático. Holanda no puede cultivar alimentos y ahora está haciendo protestas en todo el mundo. Y es aún peor. En toda Europa hay una crisis energética. Todo el mundo debería saberlo a estas alturas. Los países europeos no tienen gas natural. No tienen gas natural. Dependen de Rusia para el gas natural, pero necesitamos gas natural en Europa para producir fertilizantes y necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos. También necesitamos gas natural para procesar alimentos. ¿Cuáles son las tres cosas que dijo Kissinger? La comida y lo siguiente, la energía. Y lo siguiente es el dinero. Y de eso es de lo que habla Ricard. CBDC, moneda digital del Banco Central. Por el bien común, quiero decir, Putin dice que los Estados Unidos deben sacrificarse y deben sufrir. Porque tenemos que derrotar a Rusia, es por el bien común. Pero el talón de Aquiles es ese tercero, que es la oferta monetaria. Y esas son palabras mayores. En el manifiesto comunista había 10 puntos. El número 5 fue la creación de un banco central. Así que los bancos centrales son parte del marxismo. Por supuesto, ese es todo el objetivo. El Banco Central es comunismo, economía controlada centralmente, sistema estadounidense. No todos los estadounidenses, pero la mayoría de la gente está completamente desinformada. Cuando el comunismo fue derrotado en los años 70 y al inicio de los 60, pasó a estar oculto y luego llegó a las universidades de los Estados Unidos y han hecho un muy buen trabajo jugando este juego. Comenzaron manipulando los puntos de vista de los chicos en edad universitaria sobre estas cosas que ahora se han trasladado a los medios, que ahora se han trasladado al gobierno, que ahora se han trasladado a las finanzas. ¿Y esto se remonta a cuándo? ¿A los años 60? Los años 60, sí. Porque en los años 60 recuerdo que en Colombia se amotinó por primera vez. Yo estaba como, ¿por qué se amotinan? Pero fue en los años 60. Fue en contra de la guerra de Vietnam. Y cuando volví de Vietnam, me golpearon con huevos y me escupieron y me llamaron asesino de bebés. Eran universitarios. No ha mejorado y ahora tenemos TikTok. Y TikTok está revuelto. Está convirtiendo sus cerebros en huevos revueltos. Eso es malo. Y es una empresa china.
Lo único que tenemos a nuestro favor es que sus ideas no funcionan. Si se les deja solos, fracasan. Ese es un muy buen punto. Así Nietzsche dice, a lo que se está cayendo, se le debe incluso dar un empujón. Y es que ya se está cayendo. El sistema se está desmoronando. El sistema financiero está como la Unión Europea, a punto de romperse. El problema que tienen es uno, que probablemente no pueden resolverlo ahí. Las naciones PIIGS están acabadas. Alemania ha perdido su posición, la energía ha subido demasiado, por lo que la Unión Europea está a punto de romperse. ¿Qué son los países PIIGS? Portugal, Italia, Grecia, España. Las naciones del sur de la Unión Europea. Ya sabes, Italia y Grecia necesitan ayuda constantemente. No tienen producción. Alemania ha sido el motor de producción de Europa, pero ahora se ha convertido en un importador neto, debido a la guerra. Los precios de la energía han subido tanto que ya no pueden permitirse producir. Tienen que importar energía. Pero, ¿por qué tienen que importar su energía? Bueno, pues porque apagaron todos sus reactores nucleares. Durante la última década los han estado cerrando, por lo que los precios de la energía se han multiplicado por 8, cuando al lado, Francia, todavía tiene energía barata porque todavía tienen energía nuclear. Entonces, en Europa tienen cantidades masivas de gas de esquisto, como nosotros en los Estados Unidos, pero no quieren sacarlo. Los gobiernos pueden abusar mucho de los humanos, pero cuando no puedes comer o alimentar a tu familia, es cuando comienza el juego. ¿Verdad? 9 es comida a la anarquía. Dicen, ¿te saltas 9 comidas? Hasta aquí puedes llegar, ¿verdad? Para mí, máximo 3. Lo que han estado haciendo es salir a las calles, como en Canadá con los camioneros, pero ahora son los agricultores con sus tractores. Están cogiendo estos tractores y están haciendo que los camioneros canadienses parezcan un juego de niños. Quiero decir, han salido en masa. Algunos incluso han sido arrestados y los agricultores fueron a la estación de policía, los rodearon y les hicieron soltar a los arrestados. Han estado llenando la ciudad con estiércol, bloqueando los aeropuertos. Los pescadores se han involucrado también. Los pescadores se han puesto a bloquear los puertos. Incluso he visto cómo los agricultores irrumpían en la base militar y comenzaban a sacar aviones del ejército para bloquear las carreteras. Bien por ellos. Pero ahora se ha extendido a Polonia, se ha extendido a Alemania. Todos los agricultores se están uniendo para protestar. Es como si el desagüe se estuviera obstruyendo. Y ahora todo se está volviendo en contra de Klaus Schwab y sus amigos. Sí, ahora dicen, bueno, si no podemos cultivar alimentos, entonces no hay alimentos. Así que no hay comida. Y los estantes están vacíos. Personalmente, creo que estamos en guerra en este momento. Sin libertad de pago, sin libertad de dinero, no hay libertad en lo absoluto. Así que tenemos garantizada la libertad de expresión. Pero si no tenemos dinero para comprar un teléfono o conectarnos a Internet, imprimir un folleto o crear un sitio web, no tenemos libertad de expresión. Y sí tenemos libertad de reunión, pero no podemos pagar para poner gasolina de nuestros vehículos para ir a reunirnos. Tampoco tenemos libertad de reunión. Significa lo que parece, que no tienes nada para ser feliz. Lo que ellos piensan. Lo que piensa el marxismo es que, si pudiéramos quitarte tu propiedad privada, podrías tener todo como vivir en una comuna, como el comunismo, y podríamos quitarnos el deseo humano de luchar y tener más, porque es lo que nos envenena. Este sistema capitalista me hace querer trabajar y lograr más y tener más, que es la naturaleza humana. Correcto, la naturaleza humana. Si pudiéramos quitar eso, la gente sería feliz. Porque ahora mismo somos felices porque no tenemos lo que queremos. Siempre nos esforzamos, siempre tenemos que trabajar más duro, así que si pudiéramos quitar eso. Pero eso es lo que piensan. Así que no tendrás nada y luego serás feliz porque no tendrás que esforzarte. No verás a nadie más teniendo algo que tú no tienes. Y piensan que existe esta utopía, pero no entienden que existe la naturaleza humana, es la que es. Y yo te pregunto, ¿es intencional o es un error? La verdadera lucha, el verdadero eje de la lucha es entre el individuo y el colectivista, que sigue tratando de arrastrarlos a estos grupos y quitarles su identidad individual. Dominio y control,
Esto es el comunismo. Se llama capitalismo de libre mercado, pero lo más importante es que luchamos por nuestras libertades. O sea, yo tengo miedo de hablar ahora. Recuerda, durante el COVID, estaban censurando a los médicos. No podías decir nada. Fue muy trágico todo lo que pasó. Sí. Entonces luchamos por nuestras libertades más que por cualquier otra cosa. No es por el capitalismo. ¿Quieres ser marxista? Sé marxista. ¿Quieres ser transexual? Que te vaya genial. No es asunto mío con quién te acuestes, pero no me quites mi libertad.